Muchas gracias, doctor Jair, por esta intervención. Y realmente, sin duda, Cornflake se llevó toda la atención el día de hoy. ¡Qué iniciativa tan innovadora! Y realmente agradecemos a estas dos experiencias porque realmente logran aterrizar estos conceptos en casos reales. Y como vemos, nos demuestra que la inteligencia artificial y la realidad virtual no son solo una idea a futuro, sino que realmente son herramientas que ya están ayudando a salvar vidas y optimizar procesos en la seguridad y salud en el trabajo de las empresas y de las compañías actuales. Por eso, vamos ya cerrando la agenda del día de hoy. Agradecemos la atención durante el día. Bueno, vamos a despedir a Cornflake, de verdad que sí, fue una experiencia realmente inmersiva y les dijimos que iba de cierta forma a generar gran novedad en cada uno de ustedes, pero queremos ya cerrar para poder pasar a nuestro cóctel tan merecido y en este momento damos la palabra a nuevamente la OIT, a el doctor Snyder Guataqui, quien hoy cerrará esta tarde con la conferencia Normas Internacionales del Trabajo y Riesgos Biológicos, ya que las nuevas normas internacionales de la OIT sobre peligros biológicos plantean retos concretos para los sistemas de gestión y para la forma como evaluamos y controlamos los riesgos en nuestras empresas. Por eso, doctor, bienvenido nuevamente. Bueno, tengo una preocupación y es que no tengo a Cornflake, no tengo inteligencia artificial, un ejemplo, o sea, me dejaron la parte más dura al final. Bueno, pero intentaré hacerlo de la mejor manera, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a comentar un poco sobre un nuevo convenio adoptado este 2025, ¿cierto? Junio. En la Conferencia Internacional del Trabajo. Recordemos que la OIT siempre trabaja de manera tripartita, ¿no? No olvidemos eso. ¿Qué quiere decir? Empleadores, trabajadores, gobierno nacional siempre hacen parte de todos estos procesos de decisiones, de adoptaciones, de ratificaciones, de acciones en general. Siempre lo hacemos a través de ese proceso tripartito. Y la adopción de este convenio pues no es aparte a todas estas decisiones tripartitas, sino se adoptó en la Conferencia Internacional del Trabajo de manera tripartita y que con ello vino acompañada la recomendación 209 de peligro biológico. Entonces, bueno, Ítalo ya les había comentado un poco sobre los principios y derechos fundamentales. No sé si todos los conocen, pero no olvidemos que son 5 principios y derechos fundamentales. Dentro de estos principios y derechos fundamentales tenemos el derecho de negociación colectiva y de sindicalización. Un segundo principio de derecho fundamental del trabajo es la eliminación del trabajo infantil. Un tercer principio y derecho fundamental es la eliminación del trabajo forzoso. Y un cuarto principio de derecho fundamental es la eliminación o la abolición de la discriminación. ¿Listo? Entonces, estos 4 principios y derechos fundamentales que estaban desde 1998, inició con un nuevo principio a partir del 2022, que no lo olvidemos, dado que hace estas discusiones de mucho tiempo pues permitieron en el 2022 poder hacer esta adopción de un nuevo principio de derecho fundamental, que implica que todos los Estados miembros, incluido Colombia, tiene que ir en búsqueda de cumplir este principio, se haya o no se haya ratificado un convenio fundamental. Ahora, ¿cuáles son los convenios fundamentales? Pues cada uno de estos principios tiene un convenio que está ligado, vinculado acá a estos 5, ¿cierto? En el caso de seguridad y salud en el trabajo tenemos 2 convenios fundamentales, convenio 155 y convenio 187 de la OIT. Hoy Ítalo lo mencionaba, el convenio 187 sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo y el 155 que es seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. ¿Listo? Esto es un poco para que entremos en contexto. Acá ustedes se van a dar cuenta de las normas internacionales. Cuando hablamos de normas internacionales del trabajo, estamos hablando de los convenios de la OIT, pero también existen recomendaciones, pero también existen protocolos de
de todas estas normas internacionales de trabajo. Y en el caso de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos muchos, más de 40 normas internacionales del trabajo que tienen algún enfoque a prevenir accidentes o enfermedades laborales. Ahora, estos convenios podrían clasificarse de alguna, manera de específicos contra riesgos en concreto. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes ahí ven el convenio 190, convenio 190, es con este. Convenio 190 que nos habla sobre la violencia y el acoso. ¿Qué quiere decir? Va concretamente a un peligro específico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Podemos mirar, por ejemplo, el convenio 115 sobre temas de radiaciones, ¿cierto? O el convenios que están ratificados en Colombia, convenio 170 sobre productos químicos, convenio 174 sobre accidentes mayores, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, este tiene un enfoque concretamente hacia peligros específicos, ¿listo? Ahora, en esta parte ustedes van a encontrar que hay unos convenios más enfocados a sectores o actividades económicas, ¿cierto? Entonces podemos ver el convenio 184 sobre seguridad y salud en el trabajo en la agricultura, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, el convenio 176 sobre minas, 167 construcción, ¿cierto? Entonces, todos estos convenios ya tienen un enfoque más sectorial que específicamente a un peligro. ¿Listo? También tenemos otros que van a grupos de trabajadores específicos y estos de acá que son muy importantes, que son los que nos brindan los fundamentos o nos permiten entender las generalidades o los aspectos globales que se deben tener en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de esos, pues tenemos los dos fundamentales que ya les había mencionado, el convenio 155, ¿cierto?, de seguridad y salud de los trabajadores y el convenio 187 de la OIT, ¿cierto? Ahora, dentro de esos convenios también hay unos que son muy importantes a pesar de no denominarse fundamentales. Otra clasificación, perdón, hago un paréntesis, que pueden encontrar cuando busquen los convenios, es que van a encontrar que pueden ser fundamentales de gobernanza o técnicos, ¿cierto? Entonces, los fundamentales vinculados a un principio de derecho fundamental. De gobernanza, pues como su nombre lo dice, para facilitar o optimizar la gobernanza en el país, y los técnicos, que son estos que les estoy comentando. ¿Listo? Les decía yo, estos convenios que ven acá, por ejemplo, el convenio 161 es otro convenio muy importante que sí está ratificado en Colombia, ¿sí? El convenio, para los que tienen esa pregunta, 155 y 187, ninguno de los dos está ratificado en este momento. De los 10 fundamentales, los únicos que hace falta por ratificar son estos dos. Y el convenio 161 es el que me habla de los servicios de salud en el trabajo. Ya les voy a contar un poco qué son esos servicios de salud en el trabajo. Existen las recomendaciones también, que ya les voy a contar un poco de ello, los protocolos, ¿cierto? Y estos que van orientados un poco a trabajadores específicos, ¿listo? Ahora, ¿qué es el convenio? Entonces, no sé si todos conocen cuál es la diferencia entre un convenio y una recomendación. Recordemos que el convenio termina siendo vinculante. ¿Qué quiere decir? Que cuando un país decide su ratificación, pues se compromete a cumplir con todos los requisitos de este convenio, ¿cierto? Y la recomendación, como su nombre lo dice, es una orientación que nos permite entender cómo implementarlo o cómo proporciona información detallada para realizar su aplicación. ¿Listo? Esas son las dos diferencias. Uno es ratificable, la recomendación no se ratifica, es una orientación, y los protocolos también se pueden ratificar. Ahora, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la OIT directrices. Entonces, ustedes encuentran la directriz de la OIT para los sistemas de gestión del 2001, ¿cierto? Es una directriz, es una orientación, pero tampoco se ratifica, ¿cierto? Pero si ustedes miran en Colombia, Colombia en sus considerandos, cuando sacó el decreto 1443, ¿cierto?, de sistemas de gestión, ustedes van a encontrar dentro del mismo considerando que fue tomado basándose en las directrices de la OIT para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo funcionan las normas internacionales del trabajo. Ahora, ¿por qué este convenio 192 y la recomendación 209 pues, viene siendo algo importante y novedoso? Lo primero es que es el primer instrumento internacional, digámoslo jurídico, que
se orienta específicamente al peligro biológico, ¿cierto? Tenemos una definición, comienzan a aparecer, ustedes en cada convenio pueden encontrar definiciones en concreto, qué es un producto químico, qué es un trabajador. En este caso, el convenio trae una definición de qué es un peligro biológico y otras definiciones de evaluación de un peligro biológico. ¿Listo? Incluye amplios escenarios, ¿qué quiere decir? Diferentes sectores, diferentes ocupaciones, ya les voy a contar un poco de ello, y fomenta algo muy importante, la coordinación interinstitucional de, por ejemplo, el tema de salud pública con los temas de seguridad y salud en el trabajo, los temas ambientales, los temas de instituciones científicas, ¿cierto?, que estén vinculadas en todo este proceso y que se pueda avanzar en procesos, por ejemplo, de investigación para poder completar o entender mejor qué es lo que está pasando con este proceso de los peligros biológicos. Ahora, ¿a quién le aplica? Le aplica pues a todas, a todos. O sea, como se dan cuenta acá, nos dice que todos los trabajadores están vinculados, sin embargo, el mismo convenio nos permite excluir algunas ramas o actividades económicas o categorías de forma de algunos trabajadores. ¿Listo? Efectivamente también existen algunos requisitos para poder hacer esa exclusión y la recomendación 209 nos comienza también, recuerden que es una orientación, nos habla sobre la importancia de definir medidas necesarias para los trabajadores independientes. ¿Listo? Por acá. Entonces, ahora, les decía yo que comienza a hacer una definición, permítame leerla porque uno no se la aprende. ¿Listo? Se refiere a todos los microorganismos, células o cultivos celulares, endoparásitos o entidades microbiológicas no celulares, incluyendo los que han sido modificados genéticamente y a sus alergenos y toxinas asociados, así como alergenos, toxinas e irritantes de origen vegetal o animal, cuando la exposición se produzca en el ámbito del trabajo que pueda causar daños para la salud humana. Los daños para la salud humana son causados por la exposición a peligros biológicos en el entorno de trabajo, incluyendo enfermedades y lesiones. ¿Listo? Entonces, pero ¿cómo se traduce todo eso? Entonces, ¿qué pasa? La misma recomendación 209 nos habla en el párrafo 2 cuáles son esas categorías y nos da algunos ejemplos sobre esta definición, que por eso la leía, que es un poco larga, y proporciona también ejemplos concretos para la salud humana. ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, nos habla de esto. Microorganismos infecciosos, entonces nos dice, mire, por ejemplo, temas de virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿cierto? Entonces nos comienza a hablar, lo veíamos con la pandemia de la COVID-19, ¿cierto? Entonces, tenemos alergenos y toxinas, que aquí encontramos, por ejemplo, estos, y finalmente también nos dice células y cultivos celulares. ¿Listo? Pero todo esto nos lo da la misma recomendación 209, nos comienza a dar una orientación de qué queda en cada una de esas categorías que nos estaba hablando la definición del convenio. ¿Listo? Entonces, por eso, si ustedes ven, el convenio se complementa siempre con la recomendación porque esa orientación nos ayuda a entender un poco más cómo implementarlo. ¿Listo? Esa misma recomendación 209 nos dice por dónde se puede producir, entonces por vía aérea. Listo, lo vimos con la COVID-19, transmisión directa que puede presentarse y todo lo que es transmisión indirecta. Pues en la parte directa, por ejemplo, puede ser una mordedura, ¿cierto? Puede ser en la transmisión indirecta, pues ya comenzamos a mirar por temas de transmisión de vectores, ¿cierto? Que son las tres vías que nos habla este convenio, esta recomendación 209. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Entonces, lo primero es que nos dice, hay unas obligaciones para gobierno, hay unas obligaciones para las empresas y para los trabajadores. Para el gobierno nos dice, ojo, porque si usted tiene una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué dice? ¿En Colombia sí tiene una política nacional? ¿Sí? ¿Cuál sería? Bueno, no olvidemos que Colombia establece su Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031, ¿cierto? Con todos estos procesos. Entonces, ¿qué dice? Su política nacional debe incluir un enfoque a la prevención de riesgo biológico, ¿cierto? Y se debe hacer temas de revisión, particularmente basándose en evaluaciones de riesgos sobre esta temática.
¿Qué nos dice también? Su política nacional tiene que comenzar a incluir temas importantes como la articulación con otras políticas, como qué, por ejemplo, si estamos hablando que se transmite por vectores, pues deberíamos comenzar a articularlo con normas o políticas que estén de salud pública, ¿cierto? O temas ambientales. ¿Qué tenemos también? Información disponible. Entonces, insta a tener una oportunidad de tener mayor data y una mayor inmediatez, perdón, en esta información de peligro biológico, que nos dice también incluir dentro de esta política. Todo esto es lo que nos habla de la incorporación dentro de esta política nacional de riesgos emergentes, efectos del cambio climático, temas de temas diferenciados o factores de riesgo diferenciados entre hombres y mujeres de pronto frente a alguno de estos temas biológicos, información y colaboración, entonces cómo se va a facilitar ese intercambio de información, las nuevas investigaciones cómo se van a dar y cómo se va a manejar la confidencialidad y las denuncias de esta información de riesgo biológico. ¿Listo? Ahora, para el gobierno, todo el apartado que les acabo de mostrar, todo eso es un capítulo del convenio 192. ¿Listo? Y estos son apartados también exclusivos. Uno es sobre servicios de salud en el trabajo. Yo les decía, hay un convenio que es el 161, les decía yo, ratificado en Colombia. Pero ¿qué son los servicios de salud en el trabajo? Los servicios de salud en el trabajo son todos esos servicios esencialmente preventivos que se brindan a los trabajadores o a los empleadores. Entonces, ¿quiénes nos podrían brindar servicios esencialmente preventivos? Pues las mismas ARL, ¿cierto? Las mismas EPS. Entonces, tenemos diferentes instituciones que brindan servicios esencialmente preventivos, que eso no lo define el convenio 161, y en este caso, pues también nos aborda y nos dice que esos servicios de salud en el trabajo pues tienen que estar incorporados y que tiene que haber una coordinación efectiva en este proceso. Nos insta también a tener unos procedimientos claros de notificación de estos accidentes y de todo esto que se presenta. Miren lo que pasó con la COVID-19. Cuando se presentó, hubo una discusión también importante de si era una enfermedad laboral o no era una enfermedad laboral, ¿cierto? Para Colombia y los que vivimos acá, vimos como algunos de los que tenían se hizo como una especificación de quiénes les aplicaba directamente, pero hay países que no lo aceptaron y dijeron que no era una enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento es donde se complica un poquito, ¿cierto? Cómo notificar, cómo registrar y cómo hacer el proceso de investigación, porque va a tener que definirse claramente cómo hacer el reporte de estos procesos. ¿Listo? Nos habla de algo también importante y es las estadísticas. Entonces nos dice, tiene que publicarse anualmente estadísticas desagregadas por sexo de accidentes, enfermedades laborales y casos peligrosos que se hayan presentado en este proceso. Además, publicación anual sobre las medidas adoptadas con base a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Entonces, no solo es la publicación de los accidentes, sino también de las medidas preventivas que está adoptando el país para poder abordar o mitigar el riesgo de este riesgo biológico. ¿Listo? ¿Qué nos habla también? Las prestaciones e indemnizaciones, lo mismo lo que les estaba hablando. El mismo ejemplo de la COVID-19, en el caso de Colombia, pues para los que eran directos y que podía aplicar por contagio del virus, ¿cierto? Se brindaban unas prestaciones asistenciales o económicas dependiendo, en este caso, si era laboral, pero para otros países, pues era completamente diferente, ¿listo? Inspección del trabajo, entonces comienza a decir, tenemos que fortalecer la inspección del trabajo, los inspectores tienen que conocer, entender cómo funciona esto, tener protocolos de seguridad para hacer estos procesos, ¿cierto? Y tener las sanciones y las medidas adecuadas, correctivas y efectivas para hacer todo este proceso. ¿Listo? Ahora, les decía yo, el gobierno tiene esta responsabilidad, pero los empleadores también, este convenio insta a varias que ya están establecidas, ¿no? Entonces, temas como hacer el proceso de evaluación de riesgos, tomar controles de acuerdo a la jerarquía del control, proporcionar elementos de protección personal, darle o hacer el proceso de vigilancia a la salud. O sea, como lo decía Diego en la anterior intervención,
entre más conozco otros países, me doy cuenta de tantas fortalezas que tiene Colombia en materia de seguridad y salud en el trabajo, de cómo ha avanzado en estos procesos de prevención y de su gran conocimiento en esta temática. Entonces, estas obligaciones que ustedes se dan cuenta acá, pues efectivamente muchas de ellas ya están incorporadas en la normativa colombiana, ¿cierto? Pero el mismo convenio nos insta a promover estas como tal que enumero en este momento. Y pues también los trabajadores pues tienen derechos, pero también deberes, ¿no? Entonces, efectivamente también nos habla de derechos de conocer la información, de participar en el proceso de identificación, de acudir y tener un mecanismo de cómo reportar esto ante una autoridad, recibir el tratamiento médico, ser protegidos contra la discriminación en caso de tener alguna afectación. Entonces, sí, el mismo convenio resalta algunos deberes, derechos, perdón, que debe tener el trabajador, pero también establece que el trabajador debe tener unos deberes claramente definidos, como cumplir las medidas de seguridad establecidas, el tema de informar de cualquier tema que se esté presentando en el lugar de trabajo por tema biológico y la cooperación con el empleador y otros trabajadores para aplicar estas medidas de seguridad. Un poco trabajando, y lo decía Ítalo, cuando vemos esos trabajadores formales, pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, en fincas, donde es presente el peligro biológico muy frecuente, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde comenzamos a ver algunas disrupciones y algunas dificultades efectivamente para acatar muchos mecanismos o muchas de las normas y requisitos que se están estableciendo acá. Ahora, ¿cuáles son las principales directrices de la recomendación? 209, pues ya les decía yo, nos definen, nos dicen qué son los peligros biológicos, nos dice cuáles son los modos, las vías de acceso, cuáles son los sectores y los trabajadores que pueden estar en alto riesgo. Nos hablan, por ejemplo, de trabajadores que necesiten una protección especial y nos sugiere algunas recomendaciones para la preparación y respuesta a temas de alertas tempranas, temas de emergencias, ¿cierto? Y ya por tiempos, porque ya me salió un letrero rojo acá grandote, dice empleadores que deben facilitar el proceso de vacunación, inmunización y pruebas que puedan entender o nos puedan ayudar a dar data sobre esta temática, ¿listo? Solo finalmente esta diapositiva, el país que pues, ratifica estos convenios pues, expresa un compromiso sobre la protección frente al peligro biológico. El convenio está concebido para implementarse progresivamente, es otro de los aspectos importantes. Todo este proceso de la ratificación permite también a la OIT establecer algunas oportunidades de recibir o brindar apoyo técnico en la implementación del mismo, ¿cierto? Y efectivamente ya nos habla que el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en general pues suele ir acompañado de temas de mejoras de productividad y los resultados económicos. Entonces, con eso y para no alargarme más, muchísimas gracias.